Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Aprende a Invertir. Yo soy Alejandra y estoy aquí con Washington. Somos parte del equipo de Casa de Valores Futuro y estamos muy contentos de poder estar un día más aquí enseñando acerca de cómo invertir. Así que Washington, te doy la más cordial bienvenida y te doy espacio para que les pueda saludar a quienes nos están escuchando. Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Aprende a Invertir. Para nosotros es un placer compartir un poco de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia con todos ustedes, con toda la comunidad de Casa de Valores Futuro. Y el día de hoy vamos a tener un programa espectacular. La verdad es que vamos a hablar sobre instrumentos financieros, instrumentos de inversión. Vamos a conocer un poquito cómo funcionan, el detalle de cada uno de ellos para poder conocerlos a profundidad y luego tomar posición en cada uno de ellos, ¿verdad? Y después construir un portafolio de inversión, que ese es el objetivo de todo esto, me estimado Alejandro. Así que muchas gracias por el tiempo y creo que estamos listos para empezar. Así es. Tal cual como lo indicó Washington, pues hoy día vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante y que realmente consolida todos los capítulos que hemos escuchado hasta el día de hoy. Y hoy vamos a conversar acerca de los instrumentos financieros de inversión. Y quiero iniciar con una pregunta. Washington, ¿qué opinas tú? ¿Todo instrumento de financiamiento es un instrumento de inversión y viceversa? Excelente pregunta, Alejandro. Excelente pregunta. A ver, vamos analizando esto. Todo instrumento de inversión es al mismo tiempo un instrumento de financiamiento, ¿verdad? Eso es una pregunta media complicada, pero vamos analizándolo. Si yo estoy del lado del inversionista y yo quiero realizar una inversión, yo voy a comprar instrumentos de inversión, en este caso, ¿verdad? Voy a desembolsar el dinero, me voy a hacer dueño de esos instrumentos de inversión, pero al mismo tiempo, del otro lado, hay alguien que está captando este dinero, ¿verdad? En ese caso, utilizando instrumentos de financiamiento, ¿verdad? Entonces podríamos decir que verdaderamente un instrumento de inversión al mismo tiempo es un instrumento de financiamiento para el demandante de financiamiento, ¿verdad? Es correcto. Totalmente, totalmente. Entonces esto nos lleva a la siguiente conclusión, que cuando invertimos implícitamente, y esto un poco de forma didáctica para comprenderlo, cuando estamos invirtiendo, estamos depositando no solo nuestra confianza, sino nuestros recursos económicos en una entidad. Y esta entidad puede ser una entidad financiera, como bancos y cooperativas, una empresa del sector no financiero o sector real, ya sea del sector comercial, industrial, agrícola, etcétera, o en su defecto en cualquier otra entidad que busque financiamiento. Pero hasta ahí no hemos hablado de los más importantes, ¿no? ¿Qué es lo que conecta realmente? Son los instrumentos. No es que nos acercamos a la empresa a colocar los recursos económicos y ya está consolidada nuestra inversión, sino que los verdaderos conectores entre quien necesita el financiamiento y quien tiene el excedente de flujos son los instrumentos de inversión. Instrumentos que los podemos segregar bajo ciertas características. Primero, instrumentos del sector con el que tengamos mayor afinidad o el sector que esté en auge en este momento. Y segundo, por el plazo, ¿no? Puede ser de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Y tercero, instrumentos que tengan la calificación de riesgo que estamos buscando, ¿sí? Así que, Washington, ¿qué nos puedes comentar? Vamos a empezar con las calificaciones de riesgo y los plazos. ¿Cómo podemos segregar a los instrumentos y cómo se llaman esos instrumentos? Perfecto. A ver, entonces, y para poder visualizarlo, ¿verdad? Recuerden, veámoslo como un todo, ¿verdad? El sistema financiero, veíamos en los primeros capítulos que se dividía en intermediación financiera y desintermediación financiera, en la parte de intermediación los bancos y las cooperativas. Instrumentos de inversión en bancos y cooperativas, ¿qué te parece, Alejandra? Cuando vemos instrumentos de inversión en bancos, tal vez el primero que se nos viene a la mente son las pólizas, ¿verdad? Las pólizas bancarias, donde nosotros acudimos a la entidad financiera, tenemos nuestros ahorros y queremos invertirlos, entonces le decimos que nos abran una póliza. En ese caso, la póliza nos da una rentabilidad fija en un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, también luego vamos a entrar en cuáles son los instrumentos de rentabilidad fija y los instrumentos de rentabilidad variable. Entonces, podríamos decir que el instrumento tal vez más popular o el más conocido tal vez para las personas son las pólizas, ¿verdad? Ese sería un instrumento de inversión que normalmente lo ofrece
el sistema bancario. Y por el lado de las cooperativas de ahorro y crédito, no, en efecto, también nos ofrecen instrumentos de inversión. En ese caso, tal vez los más conocidos o los más populares son los instrumentos, en este caso, certificados de depósitos y certificados de inversión, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos instrumentos tiene una calificación de riesgo. En este caso, si es un banco, tiene la calificación de riesgo del banco; si es de la cooperativa, la calificación de riesgo de la cooperativa, ¿verdad? Entonces, pólizas, certificados de depósito, certificados de inversión, tal vez los tres instrumentos más comerciales o más conocidos por las personas, tal vez no emitidos por bancos y cooperativas, que al mismo tiempo también los podemos encontrar en el mercado de valores, ¿no? Que luego vamos a explorar un poquito más. Pero entonces, para que todos los que nos escuchan podamos visualizar, en los bancos nos ofrecen una póliza, también nos ofrecen certificados de depósito y certificados de inversión; las cooperativas nos ofrecen certificados de depósito y certificados de inversión. La pregunta del millón es, ¿en qué se diferencia? ¿Verdad? ¿En qué se diferencian o son exactamente lo mismo? ¿Qué opinas tú, Alejandro? ¿Son lo mismo o tienen alguna particularidad especial? Porque los dos podrían estar en el mismo grupo de rentabilidad fija, ¿verdad? Claro, esa es una excelente pregunta. Mira, yo te diría que en principio y su mecanismo de funcionamiento es exactamente igual, ¿ya? Es un título de inversión que tiene un plazo, tiene un rendimiento, ¿verdad? Y es de una entidad del sistema financiero. ¿En qué se diferencia? Yo te diría en la calificación de riesgo de la entidad, porque no viene siendo lo mismo, no voy a poner adjetivos ni nada, pero no viene siendo lo mismo invertir, por ejemplo, certificado de inversión de un banco que invertir en un certificado de depósito de una cooperativa o de una cooperativa del segmento 1 o del segmento 2 o del segmento 3, de lo que hablamos pues en nuestro capítulo anterior. Entonces, no estoy poniendo adjetivos calificativos, simplemente estoy diciendo que cada uno tiene sus ventajas competitivas. Así que esa principalmente es la diferencia, pero en principio em, el mecanismo de funcionamiento de los sitios es exactamente igual. Y yo te doy aquí un dato importante. Según la codificación de resoluciones monetarias, financieras y de valores y seguros del libro 2, usualmente en el mercado de valores, saben que el libro 1 es el banco y cooperativo, el libro 2 es el mercado de valores, pero veamos qué nos dicen sobre los instrumentos de inversión en el libro 2 del mercado de valores. Nos dice que son instrumentos genéricos en este caso, ¿no? Instrumentos genéricos. Nos dice los valores de inscripción genéricos son instrumentos emitidos, no avalados ni aceptados o garantizados por entidades del sistema financiero que no tienen un monto de emisión definido, incluyendo bonos de prenda, cédulas hipotecarias, certificados de inversión, letras de cambio, pagarés, certificados de depósito a plazo y pólizas de acumulación, ¿verdad? Entonces, en la codificación del libro 2 nos da ese detalle de ese grupo de instrumentos de inversión que, o en efecto, instrumentos genéricos que son emitidos por las entidades financieras. Eso significa que nosotros como personas, al momento de invertir, podemos llegar al mercado de valores y poder tomar posición o poder comprar estos activos financieros, esos instrumentos de inversión. Entonces, podríamos decir que todos entran en la categoría de instrumentos genéricos. Totalmente. Totalmente. Y Washington, tú acabas de mencionar de manera bastante correcta los instrumentos de inversión que tienen pues las entidades bancarias y las cooperativas, si es que acudimos a un banco y a una cooperativa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero diversificar, que es el primer concepto o el primer pilar de una inversión consciente, de construir un portafolio de inversión? Que bueno, en los siguientes capítulos vamos a profundizar un poco más en este tema, ¿no? Pero la diversificación es uno de los principios que permiten que el riesgo, ¿verdad?, se vea minimizado. Como les había indicado, pues el riesgo nunca se elimina, el riesgo se lo gestiona. Una forma de gestionarlo es la diversificación. Así que al diversificar, lo que yo voy a hacer es colocar mis recursos de forma, puede ser equitativa, en distintas alternativas de inversión. Si yo no estuviera, ¿verdad?, en mercado de valores, o no invirtiera a través de una casa de valores, lo que tendría que hacer es acercarme a cada una de las entidades bancarias o cooperativas que existen para poder colocar mis recursos. Sin embargo, el mercado de valores nos da aquellos instrumentos también de entidades bancarias y de cooperativas para poder invertir a través del mercado de valores
y en bolsa aquellos instrumentos que se encuentran inscritos en el catastro público. El símil de los instrumentos que acaba de mencionar Washington vienen siendo los certificados de depósito desmaterializados de las cooperativas o ciertos bancos que aún mantienen sus certificados de depósito físicos, que son muy pocos, la mayoría ya son desmaterializados. Y esto es importantísimo también porque el mercado de valores no solo permite la diversificación, sino que permite luego eh, transar estos títulos de inversión en el mercado secundario, ¿sí? Al ser desmaterializados, y por ejemplo, yo me acerco a una casa de valores y coloco mis recursos en 3 cooperativas mediante los instrumentos certificados de depósito desmaterializados, los coloco a 1 año. Pero al cabo de 6 meses necesito mis recursos, entonces me acerco a la misma casa de valores, le indico mi necesidad y la casa de valores lo que hace es vender en mercado secundario. El inversionista obtiene su capital y sus intereses hasta el momento y bueno, el nuevo dueño tendrá la propiedad de esos títulos. Así que esto un poco para comprender que en el mercado de valores es posible encontrar también estos títulos de inversión con otros nombres simplemente y de forma desmaterializada, que es una ventaja bastante grande que se puedan transar en mercados secundarios. Es correcto. Un dato importante también, mi estimada Alejandra, dentro del mercado de valores, ¿no? Dentro del mercado financiero, dentro del sistema financiero, podemos decir que todos estos instrumentos de inversión se dividen en dos grupos, mi estimada Alejandra. Los de rentabilidad fija y los de rentabilidad variable, ¿verdad? Siempre que si yo me pongo en el saco del inversionista, me voy a topar con instrumentos de rentabilidad fija y de rentabilidad variable. Yo tengo aquí en detalle todos los instrumentos que se negocian en el mercado de valores, los voy a comentar cada uno de ellos y luego, en efecto, te cedo la palabra para que nos expliques cuáles son estos de rentabilidad fija y en qué se diferencian con los de rentabilidad variable. Entonces, dentro del mercado de valores tenemos múltiples instrumentos, principalmente, y es más, lo voy a decir por orden de, tal vez, de montos de negociados dentro del mercado de valores. Tenemos el certificado de inversión emitido por IFIS también. En efecto, cuando digo IFIS, también podemos decir lo que lo emite la CFN, ¿no? La Corporación Financiera Nacional, también emite estos certificados de inversión. Bancos también, o las cooperativas. Tenemos los certificados de depósitos también emitidos por IFIS. Tenemos otros instrumentos que no son en efecto en concepto de inversión, pero son notas de crédito que también se negocian dentro del mercado de valor, que siguen siendo instrumentos, en este caso títulos de valores, que si es que lo compramos con un descuento, pues verdaderamente se volvería un instrumento de inversión para nosotros, ¿verdad? Tenemos certificados de tesorería. Mira, imagínate, certificados de tesorería. Justamente cuando hablamos de certificados de tesorería, tenemos que conocer que esto es emitido por el Tesoro, ¿verdad? O el Tesoro ecuatoriano, o en efecto el Ministerio de Finanzas. Entonces, eso podríamos decir que el mismo gobierno, el mismo Ministerio de Finanzas, emite instrumentos para la captación de recursos y que por el otro lado hay personas como nosotros o inversionistas institucionales comprando esos instrumentos, ¿verdad? En este caso los certificados de tesorería. Tenemos obligaciones corporativas que normalmente son emitidas por entidades del sector real, también emitidas por entidades financieras, ¿verdad? Tenemos bonos del Estado, eso quiere decir que el mismo Ministerio de Finanzas también emite instrumentos para la captación de recursos, en este caso de mediano y de largo plazo, como son los bonos del Estado. Tenemos el papel comercial, emitidos por empresas del sector real, titularizaciones que lo hacen empresas del sector real, también entidades financieras al momento de titularizar carteras, por ejemplo. Tenemos pólizas de acumulación, valores de participación, tenemos acciones en efecto. Imagínense, estoy detallando esos instrumentos por montos de negociación. Entonces, las acciones se negocian en un porcentaje tal vez muy pequeñito dentro del mercado, ¿no? Tenemos avales bancarios, tenemos letras de cambio, tenemos facturas comerciales negociables, tenemos reportos, tenemos aceptaciones bancarias, certificados de aportación y certificados de ahorro, ¿verdad, mi estimada Alejandro? Entonces, ese es el grupo de instrumentos financieros o de inversión o de financiamiento, dependiendo cómo lo veamos, que se negocian dentro del mercado de valores. Como decía, estos se dividen en dos grupos, los de rentabilidad fija y los de rentabilidad variable. Expónganos un poquito, Alejandro, ¿qué es esto de los instrumentos de rentabilidad fija? Con todo gusto.
Mire, en el mercado de valores, y ya no específicamente el mercado de valores porque es el único mercado que tiene estos dos tipos de rentas, tenemos la renta fija y la renta variable. La renta fija, para entenderlo mejor, es aquella renta o aquella inversión que nos otorga una rentabilidad fija, valga la redundancia, en un plazo determinado, ¿verdad? Y el inversionista conoce desde el día uno cuánto va a recibir y pues ya está. Eso es un certificado de depósito, por ejemplo, una póliza, un papel comercial, que ya vamos a hablar luego. Ok, eso es una rentabilidad. En cambio, la rentabilidad variable es un tipo de inversión que nos otorga una rentabilidad que va a depender de varios factores. Por ejemplo, de los resultados económicos de la compañía donde yo estoy invirtiendo, de alguna afectación externa que pueda existir, por ejemplo, en la pandemia, algún terremoto, algún suceso externo a cierto sector de la economía. Entonces, en otras palabras, la rentabilidad variable son las acciones, comúnmente, ¿no? Hay otros títulos, pero el más conocido son las acciones. ¿Cómo se gana mediante estas dos rentas? Bueno, en la rentabilidad fija es muy sencillo. Únicamente coloco mis recursos, espero el plazo determinado y obtengo, pues en efecto, esa rentabilidad fija. En cambio, en las acciones tengo dos formas de ganar. La primera es que yo puedo ganar comprando una acción cuando el precio está bajo y la vendo cuando está un poco más alto al que yo compré, ¿ok? Gano por precio o mantengo mi acción y gano los dividendos, que como accionista de la compañía tengo el derecho a recibir cada año. Pero fíjense ustedes, ahí viene lo de la renta variable, porque los dividendos dependen de los resultados económicos de la compañía. Entonces, al ser accionista, comparto ganancias y comparto pérdidas también, es decir, comparto resultados, ¿ya? Entonces, hay un sentido de pertenencia hacia esta entidad. ¿Qué acciones comúnmente en el mercado de valores ecuatorianos son las más líquidas? ¿A qué me refiero con líquidas? Aquellas que se compran y se venden todos los días. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si quiero ganar de la primera forma que les expliqué, comprando bajo y vendiendo cuando el precio está un poco más alto, necesito encontrar una acción que se compre y se vende diariamente. Porque de poco me sirve comprar una, todo va a depender, pero les digo los ejemplos más comunes. Compro una acción cuando el precio está bajo y luego no encuentro a alguien que me la compre cuando la quiero vender. Entonces realmente me voy a quedar con una acción que no se está transando. Así que las más líquidas, mi corporación favorita, Cervecería Nacional, Banco Pichincha, Produbanco, Banco Bolivariano, Banco Guayaquil, de las que puedo nombrar. En nuestra aplicación portafolio van a poder encontrar absolutamente todas las acciones que existen en el mercado de valores ecuatoriano con los precios a los que han cerrado el día de hoy y con históricos de los últimos 3 meses. ¿Ok? Excelente, excelente, Así me que un parece poco muy esa bien. es la diferencia, ¿no? Entre las dos rentas. Estoy 100% de acuerdo. Entonces, solamente para repasarlo, renta fija, yo pongo el dinero el día de hoy y puedo destinarlo a cualquier línea de tiempo, o sea, 3 meses, 6 meses, un año, ¿verdad? Y yo ya sé en ese tiempo cuánto voy a recibir, cuál va a ser esa rentabilidad, ¿verdad? Yo desde el día uno, yo ya sé cuál es la rentabilidad que voy a recibir en esa línea de tiempo. La renta variable, como nos decía Alejandra, son las acciones. La variable, porque tenemos, en este caso no sabemos si vamos a ganar, tal vez, ¿verdad? Y tenemos dos formas de ganar, tal como nos decía Alejandra, ganancias de capital, que en este caso sería cuando yo compro la acción en día de hoy a un precio, por ejemplo, $1, y el día de mañana está a $1.10, pues, y la vendo, me gano esa diferencia, ¿verdad? Eso podríamos llamarlo una ganancia de capital y ganancias de dividendos. Si yo compro esta acción y espero hasta la fecha en la cual la empresa, si es que tuvo superávit en su ejercicio económico, nos van a devolver un porcentaje de, en ese caso, de las utilidades o dividendos, ¿verdad? Que haya generado la empresa, en ese caso, ¿verdad? Entonces, esos son los dos grupos, pero en ese caso también
como empezamos en podcast, que Alejandro nos decía, esos instrumentos de inversión son al mismo tiempo instrumentos de financiamiento, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, cuando yo invierto en esos instrumentos de rentabilidad fija, imaginémonos que yo voy a comprar un certificado de depósito en un banco, ya en un banco, eso significa que el banco acá captó los recursos, ¿verdad, Alejandra? Y el banco registró esa captación de recursos en una cuenta por pagar, en una obligación financiera, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que al mismo tiempo este certificado de inversión o este certificado de depósito es un instrumento de inversión para mí, pero es un instrumento de deuda para la entidad financiera, ¿verdad? Porque lo va a registrar en el pasivo, lo va a registrar en una cuenta por pagar, ¿no? Y si nos ponemos a pensar mucho más profundo, ahí es donde nace o sale este término de las tasas pasivas, ¿verdad? Las tasas pasivas de las entidades financieras son justamente las tasas de inversión o las tasas que nos ofrecen a nosotros para poder invertir, ¿verdad? En ese caso serían las tasas pasivas. ¿Por qué tasas pasivas? Porque son obligaciones financieras, se registran en el pasivo, y la entidad financiera capta ese recurso. Imagínate, Alejandra, tú vienes a invertir en mí $10,000, yo te doy un certificado de depósito, un certificado de inversión, y yo tengo una obligación contigo, ¿verdad? Yo te lo tengo que devolver en X plazo, tal como tú me has dado tal vez el mandato para que se haga la inversión, ¿verdad? Así es. Y por eso pues, es un instrumento de rentabilidad fija, en el cual el riesgo es muy mínimo, porque en realidad, como ustedes ven, y ya vamos a destinarle un podcast dirigido al tema del riesgo, porque el riesgo no solamente es que no obtenga el retorno de mi inversión, hay un riesgo de precio, un riesgo de gobierno, un riesgo de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aquí es un riesgo bastante pequeño, mínimo, diría yo, porque no tenemos el tema de volatilidad de precios, de cambios de rendimiento, peor de cambio de moneda. Entonces, realmente es una renta bastante segura y que recomendamos para aquellos que están iniciando con sus inversiones o en este camino de inversión, empezar por una renta fija, conocer el mercado y luego puede ser y con rendimiento en esa rentabilidad fija, destinar la acción y empezar a revisar qué podemos hacer en renta variable. Estoy Entonces, 100% de acuerdo. claro, es quizás el deber ser que se recomienda para tratar a nuestras inversiones de forma consciente, ¿no? Siempre acompañadas de un asesor. Y quisiera un poco como para ir culminando ya este podcast, hablar únicamente, hemos hablado de títulos de renta fija bancarios, hemos hablado de acciones y al inicio del podcast dijimos que en el mercado de valores se puede invertir tanto en instrumentos financieros como en no financieros. Mencionaste tú algunos instrumentos no financieros que me gustaría que les expliquemos un poquito a las personas que nos están escuchando para que no quede el tema vacío. Y es precisamente cómo puedo invertir Washington en empresas y no necesariamente en acciones, sino en renta fija. Eso es importantísimo porque quizás muchas personas van a pensar que si quieren invertir en empresas, bueno, son acciones, como Washington y Alejandra me dijo que es rentabilidad variable, mis dividendos pues van a depender de los resultados, pero no. Y se puede invertir en empresas y obtener una rentabilidad fija. ¿Cuáles son esos? Perfecto. O sea, normalmente todos los instrumentos tal vez más utilizados por las empresas, ¿no? Decíamos en los podcasts anteriores, el mercado de valores es un puente que conecta al inversionista con la empresa que necesita financiamiento. Entonces, este empresario o esta empresa utiliza dos instrumentos, tal vez los más utilizados dentro del mercado, que en este caso serían las obligaciones y el papel comercial, ¿verdad? Tal vez estos son los dos instrumentos más utilizados. Entonces, la empresa eh, busca captar recursos para desarrollar proyectos, para expandirse también, ¿verdad? Para contratar a más personas y utilizan el instrumento obligaciones que sale al mercado, hace una oferta pública, ¿verdad? Invitando a las personas como nosotros que tenemos un excedente de dinero para poder comprar, en ese caso, estos títulos, ¿verdad? De estas obligaciones o ese papel comercial. Entonces, en efecto, si yo estoy del lado de la empresa, puedo utilizar la obligación y puedo utilizar el papel comercial para captar recursos de los inversionistas. Entonces, al mismo tiempo, me doy la vuelta y yo como inversionista, si quiero invertir en una empresa en instrumentos de rentabilidad fija, ¿verdad? Tal como decía Alejandro, no variables, no en acciones, yo puedo comprar obligaciones o puedo comprar papel comercial. De esa forma, yo estoy dándole mi dinero directamente a la empresa, directamente a la empresa
Si es obligaciones, tal vez va a ser en un instrumento de inversión de mediano y de largo plazo. Si es de papel comercial, un instrumento de corto plazo. Y al mismo tiempo yo voy a obtener una rentabilidad fija en un tiempo determinado. Entonces, de esa forma podríamos verlo desde el lado de la empresa y desde el lado del inversionista si queremos invertir directamente en una empresa, ¿verdad? Excelente, clarísimo. Nos ha quedado clarísimo y realmente, justo te iba a interrumpir porque tenemos esa pregunta comúnmente. Bueno, ¿y cómo yo diferencio esto que se llama obligaciones y que se llama papel comercial y de repente es un término un poco nuevo para quienes nos están escuchando? Y la diferencia es el plazo, ¿ok? Si quiero invertir en un máximo de un año plazo, bueno, me voy por el papel comercial. Si de repente mi necesidad de inversión es mayor a un año y con pagos de repente trimestrales, bueno, me iré por obligaciones. Y ahí pues, como les comenté, en nuestra app Portafolio, disponible para descarga gratis en las tiendas, es posible encontrar tanto las alternativas de inversión que les estamos indicando ahora mismo, de renta fija, y los precios de las acciones. En garantías, que también nos suelen preguntar, bueno, en garantías, las garantías los instrumentos en el sistema financiero está el COSEDE, el seguro de depósitos, hasta $32,000, ¿verdad? Y el sector no financiero, el papel comercial o obligaciones, existen garantías reales o garantías pues también específicas como fianzas que las empresas suelen dejar para que esa inversión sea lo más segura. Creo que este es el último tema que nos faltaba abarcar y pues con esto creo que podemos concluir este podcast sin antes, no sin antes, escuchar pues de tu parte, Washington, 3 consejos que nos puedas dar a manera de resumen o qué es lo que te gustaría que nuestros oyentes se queden de estos 30 minutos aproximadamente que hemos estado conversando. Perfecto. Más que tres consejos, me gustaría dar un comentario importante, ¿no? Ayer justamente estaba en un almuerzo con el gerente general de uno de los bancos más importantes del país y pues, conversábamos muchos temas, ¿no? Y decíamos que la educación financiera verdaderamente es importante. Entonces él me preguntaba, Washington, ¿y los inversionistas, cuál es la diferencia entre ir directamente a la IFI, tal vez abrir un certificado de depósito, un certificado de inversión, o venir a tasa de valores futuro y también llegar hacia esos instrumentos, ¿verdad? Entonces, yo le decía, ok, en primer lugar, el concepto de la diversificación, como decía Alejandra, importantísimo, ¿no? Si queremos diversificar, nos tocaría ir a, no sé, 24 IFIs que hay disponibles como para comparar cuál es la que nos ofrece mayor rentabilidad o mayor seguridad. O si hablamos de cooperativas, tenemos más de 400 cooperativas, como lo hemos visto en los otros capítulos, entonces nos tocaría ver diferentes opciones o acudir a cada una de esas oficinas para poder buscar una diversificación, ¿verdad? Entonces, cuando vienes al mercado de valores o abres una cuenta con nosotros a través de nuestra aplicación portafolio, tú estás abriendo un portafolio de inversión. ¿Verdad? Estás abriendo una cuenta de inversión, un portafolio de inversión donde tú vas a poder identificar dentro de un marketplace todas las ofertas disponibles, tanto en entidades financieras, bancos, cooperativas y sector real. Entonces, te evitamos tal vez esa molestia de acudir a múltiples lugares y de, tal vez negociar con cada uno de ellos. Acá entras y te encuentras con múltiples alternativas donde vas a poder construir un portafolio de inversión a tu medida. ¿Verdad? A tu medida me refiero dependiendo del perfil de inversionista que somos, ¿no? Tal vez yo soy un perfil más agregado, Alejandra un perfil tal vez más conservador, entonces Alejandra su portafolio estaría en instrumentos de rentabilidad fija, normalmente tal vez en IFIs, el mío sería en instrumentos de rentabilidad variable, ¿verdad? En diferentes empresas. Entonces, el objetivo es de que cuando entras al mercado de valores, o entras en la casa de valores, estás abriendo un portafolio de inversión donde te permite comprar múltiples instrumentos. En efecto, esto es lo más importante al momento de hacer inversiones, la diversificación, donde maximizamos la rentabilidad de nuestro dinero y minimizamos cualquier exposición a riesgo. Creo que ese sería el mensaje en ese capítulo, mi estimada Alejandra. Excelente. Muchísimas gracias, Washington. Muchísimas gracias por el tiempo que nos das acá. Y pues a todos quienes nos están escuchando, realmente esperamos que este espacio pueda contribuir muchísimo dentro de esta educación financiera y este camino hacia la creación de, para muchas de nosotros, el primer portafolio de inversión. Así que
Para mí es un placer, para Washington también y para futuro Casa de Valores en general, poder compartir con ustedes estos espacios. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Aprende a Invertir, donde profundizaremos acerca de instrumentos de renta. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias a todos.